la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. ¿Lo tienen? Bien, vamos a mirarlo aquí en la pantalla para leerlo todo de la misma versión. De pronto usted tiene otra versión de Biblia, pero el contenido es el mismo. Dice así la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojitos y permítame orar por esta palabra que Dios colocó en mi corazón y que yo sé que le va a bendecir y le va a proyectar a un año de logros y de victorias en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este primer servicio dominical de nuestra congregación. Nuestros pies nos trajeron hasta acá, nos pudimos levantar esta mañana de la cama, nuestros ojos pudieron ver la luz del sol, hemos podido respirar el aire y estamos aquí alabando y glorificando tu nombre. Abro mi corazón, diga, abro mi corazón para recibir de ti la palabra que me direccione, que me guíe y que me sustente en este 2024. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Y el título que he sugerido para esta enseñanza es Prosigo a la meta. ¿Cómo es el título? Prosigo, es decir, que habiendo hecho un pare, habiendo hecho una evaluación, yo prosigo, continúo lo que ya comencé. Como creyentes, como obreros, como soldados del reino de los cielos, nosotros tenemos disciplinas y tenemos normas que cuando caminamos en ellas somos bendecidos y somos beneficiarios de las promesas que están en la palabra del Señor. Pero para ser beneficiario de esas promesas yo debo aprender a caminar los procesos, debo cubrir los procesos de manera correcta para poder llegar a la meta. Y aquí Pablo, que era un hombre que había sido alcanzado por la misericordia de Dios como muchos de nosotros, Pablo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, luego se convirtió en perseguido y sufrió en su propio cuerpo castigos, cárceles, apedreamiento, azotes, hasta que finalmente murió en una cárcel romana. Pero cada día de la vida de Pablo, desde que él tuvo un encuentro con el Señor, fue una vida de entrega y de gastarse totalmente en la obra del Señor. Pablo no escatimó su propia vida como algo a que aferrarse, sino que él, aún a sabiendas que el predicar el evangelio le traía peligro de su propia vida, no por eso él se detenía, sino que predicaba y daba ejemplo a las demás personas. Pablo, que era de pronto para muchos una persona digna de desconfianza, porque después de haber sido perseguidor de la iglesia y ahora asistiendo a las sinagogas y convertido, la gente lo veía así. Pero Pablo dio fruto de que su conversión fue genuina. Y él nos da aquí un ejemplo de lo que es haber hecho cosas para el Señor, grandes, atrevidas, y no darse por contento, no darse por
de que ya lo había alcanzado todo, sino que él decía, como dice nuestro pastor Satirio, hay más. Dígale que está a su lado, hay más. De pronto hemos alcanzado cosas grandes, de pronto hemos hecho proezas en el Señor, pero lo maravilloso de caminar con el Señor es que Él siempre nos sorprende con algo nuevo. Y siempre que nosotros pensamos que ya terminamos una tarea y que estamos completos, el Señor nos dice, hay más. Y ese es el propósito de la palabra del Señor. Que no nos demos por satisfechos con lo que hemos logrado. Que haya sido bueno, gloria a Dios. Y si ha sido malo, pues lo vamos a desechar. Por eso dice Pablo, desechando lo que queda atrás. Si tuvimos experiencias negativas, si cometimos errores, equivocaciones el año anterior y los anteriores, diga, eso quedó atrás. Diga, eso quedó atrás. Diga, pero tengo por delante un año de oportunidades. Y ese es el propósito, poder proyectarnos hacia adelante, proseguir a la meta. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? Ahí está el quid del asunto. Todos responsablemente debemos orar y pedirle al Señor que nos revele cuál es el propósito de nuestras vidas. Si yo camino sin propósito, cualquier camino me sirve, cualquier bus me sirve. Pero si yo tengo una meta definida y un propósito definido, yo me vuelvo selectivo. De modo que el propósito de la palabra es enfocarnos en lo que yo debo hacer como persona, como padre, como empresario, como ministro, y luego mi propósito, unirlo al propósito colectivo para seguir adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora que venía el pastor Jorge, yo le mostré el lote, 6.000 metros cuadrados. Y uno pensaría, oiga, 6.000 metros cuadrados, hay iglesias que tienen muchas más personas que nosotros y están acosados en unos templos pequeños, en unas edificaciones pequeñas. Y yo le decía, el Señor no se equivoca, nos regaló este terreno porque las almas que van a venir son bastantes. ¿Quién las va a ganar? Usted y yo las vamos a ganar predicando la palabra y haciendo la tarea que se nos ha asignado. Amén. Entonces nos proyectamos a vivir un año en victoria. Lo que hemos alcanzado, gloria a Dios por lo que hemos alcanzado, por los bautizados, por el lote, por la construcción, por los logros económicos, por los logros ministeriales, por los logros académicos, los que se graduaron de bachilleres, de profesionales, pero ahí no termina la vida, ahí es un peldaño más para seguir adelante en el propósito al cual Dios nos llamó. Amén. Entonces, mirando este pasaje, nosotros podemos ver que tenemos siempre algo adicional que hacer. Cada vez que se termina un proyecto y uno se da por bien servido con el proyecto, tiene la tendencia a relajarse y acomodarse. Hay personas que quedan cómodas en sus logros y eso tiende a que las personas se estanquen, que las personas en cierta comodidad ya no quieran más. Sin embargo, la palabra nos motiva a que prosigamos hacia adelante y que busquemos la dirección de Dios para lo nuevo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Será que Dios tiene algo nuevo para su vida? ¿Será que Dios tiene algo nuevo para su vida? Claro que sí, porque Dios es un Dios dinámico. Él no es estático, aunque su palabra no cambia y Él no cambia, pero sus procesos sí. La iglesia es una iglesia viva. Pedro dice en sus cartas que somos el edificio vivo y que cada uno de nosotros somos piedras vivas, es decir, no estamos estáticos pegados en una pared y allí no nos movemos, no, siempre habrá algo nuevo que hacer y la palabra nos orienta a hacerlo. Por eso nosotros, siguiendo el ejemplo de Pablo, proseguimos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Vamos a ver cómo se llega a la meta, porque de ahí parte
que nosotros hagamos un buen proceso para llegar. Porque en ese proceso de llegar a la meta, Dios quiere que nos guardemos de hacer trampa. ¿Sabe que hay gente que tiende a buscar atajos? Tiene que haber una manera más fácil. Sí, es cierto, tiene que haber una manera más fácil. Eso es una motivación para buscar nuevas rutas, nuevas formas de hacer las cosas. De eso se trata la tecnología. Por eso hoy en un aparato, en un celular, en una tablet, tenemos lo que hace algunos años era ciencia ficción. Eso en cuanto a la tecnología es posible, pero hay procesos en nuestra vida que tienen que cubrir una ruta. Si nosotros tomamos atajo, entonces al llegar a la meta llegamos con falencias. Y hay una analogía de las mariposas. Cuando una mariposa, antes de ser mariposa, ella está en un capullo como de lana. Y la mariposa dentro del capullo comienza a desarrollarse, porque antes de estar en ese capullo ella fue un gusano, de esos loscos que usted ve por ahí que pican durísimo. Eso es una mariposa, que está en el proceso de metamorfosis. Y dentro del capullo la mariposa comienza a luchar, a hacer fuerza y comienza a batallar. Y de pronto alguien de buena intención le rompe el capullo para que la mariposa salga. Equivocación. La mariposa necesita esa fuerza, ese entrenamiento dentro del capullo para que cuando ella salga del capullo por sus propias fuerzas tenga la suficiente energía y fuerza para poder volar. Los que han hecho el experimento de romper el capullo para que la mariposa salga, la mariposa sale y vuela y no tuvo el entrenamiento correcto. La vida de un ser humano es similar. Yo necesito cubrir procesos. Necesito aprender a superar mis propios errores. Uno como padre quisiera que los hijos no se equivocaran. Uno quisiera decirle, hijo, no, por favor, no, papá, es que yo ya quiero, yo ya determiné. Y uno quisiera detenerlo, no, deténgase, ore al Señor, pregúntele, no se deje llevar por lo que ve. Pero, sin embargo, nosotros mismos hicimos eso, cometimos nuestros propios errores y después aprendimos la lección. Pero qué bueno que podamos aprender las lecciones anticipado y evitar tantos dolores de cabeza y tantos errores que cometemos por no buscar la dirección de Dios o escuchar la dirección de nuestros padres. Porque cuando nuestros padres nos hablan nos parece, ay, es anticuado, eso era en su época, papá. No, hay cosas que no cambian. La palabra de Dios no cambia. Ella sigue teniendo vigencia sin importar el tiempo que estemos viviendo o la circunstancia. Entonces, ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es la ruta para llegar a la meta? Y ahí yo propongo en esta enseñanza 3 acciones. Una, evaluación. ¿Cuál es el primer paso en la ruta para llegar a la meta? Diga, evaluación. La segunda es planeación. ¿Cuál es la segunda? Planeación. Y la tercera es acción. Entonces, mire, sencillo, evaluación, planeación y acción. Vamos a mirar el primer paso que nosotros debemos cubrir para poder proseguir y llegar a la meta. En Génesis 1:31, por favor vaya a este texto porque es el texto que nos muestra algo, una verdad tan extraordinaria que muchas veces la pudimos haber pasado por alto. Miren lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Quién vio lo que había hecho? Dios. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Déjeme decirle algo. Si el Dios nuestro Padre eterno, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios, se tomó el tiempo de evaluar lo que había hecho, nosotros ¿quiénes somos para no hacerlo? Yo debo aprender a evaluar lo que hago. Si yo no evalúo lo que hago,
tiendo a ir empeorando. Cuando hay una empresa, cuando hay una fábrica, hay un departamento que se llama control de calidad. ¿Sí sabe que existe control de calidad? Mi hermana Ana Julia, por aquí le di, ella tiene un taller de confecciones, una empresa de confecciones, y ella hace sus prendas o las manda a hacer en talleres satélites, y cuando le regresan, ¿qué tiene que hacer? Revisar, hacer control de calidad. Lo mismo Rafael. Rafael tiene una empresa de confecciones, él tiene talleres satélites y manda a hacer. Y cuando a él le regresan la prenda, ¿qué tiene que hacer? Revisarla, eso se llama evaluar. Yo debo aprender a hacer evaluaciones periódicas de lo que estoy haciendo. A nosotros como iglesia cada año nos hacen una evaluación final y nos miden por el número de bautizados, por el número de personas que están en escuela de liderazgo, por el número de personas que se graduaron de discipulado 2. Y ahora hay otros parámetros también para medirnos. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, uno tiende a acomodarse, a poltronarse y a decir, vamos bien, vamos bien. Y resulta que pueda que no vayamos bien porque no hemos hecho una evaluación. ¿Sabe que hay empresas que funcionan y el dueño o el administrador o quien esté ahí, todo lo que entra lo vuelve plata de bolsillo y todo es del bolsillo? Y llega un momento donde si él se parara, hiciera una contabilidad, puede que esté perdiendo dinero. Pero como no se toma el tiempo de evaluar, puede estar perdiendo dinero y el día que haga una evaluación puede que esté en quiebra. Solo porque entra dinero y sale y se compra y se vende no significa que se esté ganando. Debemos aprender a evaluar nuestra propia vida en todas las áreas. ¿Qué hicimos? Por eso el año pasado al terminar hicimos una agenda. ¿Cuántos hicieron agenda? Levanten la mano los que hicieron la agenda. Oiga, tan poquitos. Todavía tiene oportunidad de hacer la agenda. Si la necesita, le tenemos la agenda en físico o puede entrar a la página de la iglesia y bajarla de manera digital. La agenda nos ayuda a evaluar, porque cuando yo hago una agenda, yo apunto cosas que proyecto para el año y cuando se termina el año, yo reviso si lo que yo proyecté lo terminé o no. Si no hay evaluación, tendemos a devaluarnos, tendemos a dispersarnos o a perder el foco. A mí me llama la atención que cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, les dijo, vayan, y les dio instrucciones precisas. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo, no entren en casa de extranjeros ni de samaritanos, solo a los de la casa de Israel. Y por el camino no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Y lo más tremendo, no saluden a nadie en el camino. Y yo después me preguntaba, ¿por qué el Señor mandó a sus discípulos a predicar y les dijo que no se desviaran y que no saludaran a nadie? Porque cuando yo me detengo a saludar a alguien, puedo olvidarme de la tarea a la que fui enviado. Y puedo dispersarme, puedo aún regresarme o puedo tomar un atajo, un camino al cual el Señor no me llamó. Yo voy a aprender a evaluar. Cuando yo evalúo, me doy cuenta si cometí errores o no y tengo la oportunidad de poder enmendarlos. Año 2024 es un año en el que usted se puede proyectar en victoria, pero tiene que pararse un momento, evaluar lo que ha sido su vida, su ministerio, su trabajo, su empresa hasta este día y proyectarse a algo nuevo. ¿Cuántos creen que es posible? Pidiendo la dirección de Dios, yo puedo proyectarme a una vida de victoria. Porque cuando yo soy guiado por Dios, siempre todo lo que haga será exitoso. Aunque al mundo le parezca lo contrario. Porque los parámetros con que el mundo mide y con que el reino de los cielos mide, muchas veces son diferentes. El éxito para el mundo es uno, el éxito para el reino de los cielos es otro. Amén. Entonces, si el mismo Dios se tomó el tiempo de evaluar, nosotros también ganaríamos haciéndolo. Entonces debemos tomar acciones correctivas para los errores que cometimos. ¿Cuántos dicen amén? Bien.
El segundo paso en la ruta para llegar a la meta, a proseguir a ella, es la planeación. Diga planeación. Hay un pasaje en la Biblia que es un hito, es un ícono de planeación y son palabras del Señor Jesús. Eso está en Lucas 14, 25. Por favor, vaya a Lucas 14, 25 al 29. ¿Qué dice Lucas 14, 25? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, siguiente, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Siguiente, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Quise tomar este pasaje con el contexto para que de una vez usted se ubique. Fíjese que el Señor está hablando de discípulos. Todo el que quiera ser discípulo del Señor tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Voy a repetírselo. Todo el que quiera ser discípulo del Señor tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Y Él es explícito. Dice, el que no lleva su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, está colocando un ícono. O sea, para usted decir, yo quiero seguir a Jesús, usted tiene que comenzar a planear su vida de manera diferente. Usted no puede o no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, porque eso nos descalificaría como discípulos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el contexto es nuestra vida espiritual. Ahora, el Señor ahí dice una palabra que de pronto está traducida de manera muy rígida. El que no aborrece a padre o madre e hijo no puede ser mi discípulo. Una correcta o una más completa traducción sería el que no ama menos. La palabra aborrecer casi es odiar, pero podríamos cambiarla por la palabra amar menos. Entonces, el que no ama menos a padre, madre e hijos y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor realmente? Que su amor suyo y el mío, el primer lugar tiene que ser para Él. O sea, no es que yo tenga que aborrecer a mi papá, ese viejo tal por... No, mucho menos a la mamita, Dios mío, que Dios nos guarde, o a nuestros hijos o hermanos. No, 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 no. Es colocar prioridades, diga prioridades. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo, ¿cuál es su prioridad cuando usted quiere planear? ¿Qué es lo que se propone cuando usted planea? Porque déjeme decirle algo, cuando el hombre determina hacer algo, así lo que determine sea malo, lo puede alcanzar. Tenga cuidado con lo que usted determina, tenga cuidado con lo que usted anhela, porque tiene la posibilidad de alcanzarlo si usted se lo propone. Y hay un ejemplo clásico, la Torre de Babel. ¿Usted ha leído sobre la Torre de Babel? Dice que todos tenían un mismo lenguaje y tenían un mismo sentir, y que comenzaron a edificar la torre y nadie los iba a detener, ni mismo Dios los iba a detener, porque ellos ya habían determinado, tenían un mismo lenguaje y tenían un mismo sentir. Pero el propósito, la meta que ellos tenían para la edificación de esa torre no era la correcta. ¿Usted sabía por qué el Señor decidió confundirles el lenguaje para que no terminaran la torre? Porque el propósito no era bueno. Ellos querían humanamente llegar con un edificio hasta encontrar a Dios. ¿Usted cree que es posible hacer un edificio de cuántos pisos? Póngale los pisos que quiera y llegar a Dios. No,
ellos se equivocaron en el propósito. Y por eso Dios los confundió y por eso hoy tenemos chino, arameo, griego, español, inglés, portugués, porque la única manera en que Dios pudo detenerlo fue confundiendo su lenguaje. Pero esto de planear, Jesús nos lo pone aquí de una manera sencilla y dice algo que todo el mundo estamos acostumbrados a ver. ¿Cuántos han visto la construcción de una casa, de un edificio? ¿Qué se pone primero en un edificio o en una casa? Las bases, los cimientos, que son los que van a sostener la casa. Y sobre esos cimientos usted comienza a edificar. No vamos a detener mucho en la construcción, solo en lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice, para una persona que proyecta construir una torre, una casa, un edificio, tiene que primero mirar cuánto tiene. Diga, todo cuesta. Porque él habló de eso al comienzo, un costo. Hay un costo que pagar por ser discípulo, hay un costo por la edificación. Entonces, si usted no tiene lo suficiente, mejor quédese quieto. Ahora, hay gente que tiene una fe extraordinaria o son habilidosos para mover dinero y mueven de aquí, mueven de acá, como cuando uno juega Monopolio. Y mueve de aquí, mueve de acá y ¡pum! Y termina uno adquiriendo las cosas y gloria a Dios. Es una habilidad que Dios le da a muchas personas. Pero todo el mundo no tiene la misma habilidad. Entonces aquí el Señor dice, usted quiere tener una vida exitosa, planéela. No vaya a ser que usted se proponga hacer algo, llegue hasta la mitad y no pueda seguir. Tenía un amigo que decía que él tenía 10 semestres de ingeniería. Y los tenía, 2 de mecánica, 2 de civil, 2 de eléctrica, 2 de 10 semestres. Nunca terminaba nada de lo que comenzaba. ¿Usted conoce gente así? ¿Sabe por qué? Por una mala planeación. Ellos no miraron si tenían la fuerza, si tenían el entusiasmo o si la motivación era correcta. Porque cuando yo no tengo una motivación correcta, cuando llega el primer obstáculo, ¿qué hago? Por aquí no era, voy a meterme por este otro lado. Y entonces hay gente que arranca con negocios, monta una panadería, monta una sastrería, monta una herrería, monta una cosa y saben de todo, pero no han perseverado en algo en particular. ¿Sabe por qué? Porque ha faltado planeación y porque ha faltado pedirle a Dios dirección para esa planeación. Si usted quiere tener un año exitoso, 2024, todavía está a tiempo. Métase en oración, reúna a su familia, oren y pidan dirección a Dios de lo que quieren hacer, tanto familiarmente como económicamente. Esto nos lleva a establecer un orden de prioridades, diga prioridades. En una planeación yo debo tener prioridades. Y hay una ley que se llama la ley de Pareto. Déjeme leerle el principio, la ley de Pareto, que nos ayuda a planear y es algo que se ha observado en la naturaleza. Es una ley que se descubrió que ocurre en todos los fenómenos de la naturaleza y que usted y yo debemos aprender, porque recuerde que Dios hizo la naturaleza y la hizo con sabiduría. ¿Qué dice el principio de Pareto? Dice que para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Voy a decírselo de manera más sencilla. El 20% de las personas producen el 80% de la ganancia. El 20% del árbol produce el 80% de las frutas. O sea, es un fenómeno que se observó, que en una empresa, en un sembrado, en un jardín, el 20% de los elementos son los más productivos, son los que producen la más alta rentabilidad. Entonces yo debo aprender a descubrir ese 20% en mi vida. ¿Qué es lo que yo hago que me produce mayor utilidad? Voy a poner un ejemplo. Hay una empresa de confecciones. Voy a colocar el ejemplo de Rafael y Magali, que tienen una empresa de confecciones. Ellos diseñan las prendas y compran las telas
compran las telas y luego mandan a cortar, pero antes tienen que hacer un diseño. Mandan a cortar, luego mandan a coser, mandan a bordar, hasta que finalmente la prenda llega acá. Dentro de ese proceso hay un proceso que es el 20%, que es lo que produce el 80% de la ganancia. En todo proceso hay algo que es lo más rentable, lo más importante de hacer, es como el corazón de la empresa. Bueno, ¿y qué hacemos con el otro 80% de tareas que son tediosas, que no son tan rentables, pero que hay que hacerlas? Entonces ahí es donde viene una palabra que se llama delegar. ¿Qué tiene que hacer usted con el otro 80%? Deléguelo, deléguelo. Y enfóquese en el 20% de lo que es más rentable, de lo que es más productivo. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Pero usted tiene que hacer una evaluación para poder mirar qué es lo que a usted más le produce, para poder usted enfocarse, y esto es lo que es una buena planeación. Y el otro 80% que no es tan rentable, que es tedioso, usted se lo da a otras personas que lo van a hacer con todo el gusto y va a ser para usted una empresa rentable. Y esto se aplica para todas las áreas de la vida. Déjeme ahora darle un ejemplo espiritual. Cuando uno va a salir en la mañana a trabajar, debería emplear el 20% del tiempo orando, que es lo más productivo que hay en el reino de los cielos. Y ese 20% de oración me va a dar el 80% de mis resultados. ¿Sabe cómo conquistamos nosotros? Primero vamos a la oración. Vamos a la oración y allí en la oración colocamos delante de Dios las cosas, las circunstancias, nuestros problemas, nuestras necesidades, y luego nos vamos a trabajar. Pero hemos invertido el 20% de nuestro tiempo en lo que es más productivo y rentable, que es la oración. Ahora, ¿me tengo que quedar todo el día orando? No, allí es donde mucha gente se equivoca, porque hay cosas que la oración produce, pero hay otras cosas que solamente se dan con oración y acción, que es la tercera. Ahora, pero antes de seguir a la tercera, yo quiero que miremos alguna otra cosa. La priorización me lleva a evaluar las tareas en orden de importancia. Usted debe saber qué cosa hacer primero que otra. Entonces, para eso usted, al comienzo del día, usted puede hacer una lista de tareas, de lo que tiene que hacer. Yo lo hago en un papelito, yo lo hago todos los días en un papelito, todo lo que tengo que hacer. Y al final del día chuleo. Pero cuando yo hago esa lista la hago en desorden, pero cuando la voy a ejecutar la hago en el orden de mayor prioridad, porque hay tareas que detienen las otras. Ejemplo, Pastor Jorge nos llamó a hacer un techo en La Libertad y se lo hicimos en 2 semanas en el Centro Cristiano La Libertad, y llevé 2 personas calificadas, un soldador excelente y otra persona, un ayudante con una fuerza extraordinaria. Y entonces ellos decían, hagámoslo así y así. Le dije, no, yo ya pensé y hay un orden para hacer estas cosas. Porque cuando ya estábamos techando, el techo es algo sobre lo que usted no se puede parar de manera fácil. Tiene que colocar unas tablas y al colocar el techo tiene que venirse acá para no dañarlo. Entonces había un orden y una tarea dependía de la otra. Usted tiene que aprender a saber qué tareas son tan importantes que si usted las deja de hacer, le detienen las otras. Ahora, ¿cómo podemos evaluar también esto? Las actividades necesarias. Y hay como una herramienta que se llama los 5 por qué. ¿Quiere saber qué significa los 5 por qué? Usted lo puede averiguar en internet, pero es que es una herramienta que nos ayuda a la planeación. Entonces, los 5 por qué son más o menos así. Esto lo sacaron de la Toyota cuando ella comenzó y de eso se ha generalizado y sirve para cada actividad que nosotros realicemos.
Y el primer por qué, esto es para solucionar problemas, para poder corregir. Entonces el primer por qué es, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el primer por qué? ¿Qué ocurrió? El segundo es, ¿por qué ocurrió? El tercero es, ¿cuál es el foco o raíz del problema? El cuarto por qué es, ¿cómo soluciono el problema? Y el quinto por qué es, ¿cómo lo evito en el futuro y mejoro el proceso? Mire, es algo de sentido común y de lógica. Pero cuando yo estoy planeando, yo debo evaluar los problemas que cometí para poderlos corregir. En una empresa hay dos formas de corregir problemas. Una es reaccionando, es decir, hay una empresa funcionando, se partió un eje. ¿Qué hay que hacer cuando se parte un eje, Carlos? Soldarlo, cambiarlo, reemplazarlo. Eso se llama reaccionar. Pero hay empresas que ellos tienen una estadística ya de los daños. Este eje se parte cada 2 años. Entonces, ¿qué hacen ellos? Antes de que se parta, lo cambian. Eso se llama una planeación. Pero antes tuvieron que hacer este estudio y llegaron a la conclusión de cómo mejorar para evitar que sucedieran esos problemas. Pregunto, ¿será que esto se puede aplicar a nuestra vida? Yo le pregunto, ¿cuántos problemas y situaciones conflictivas usted ha tenido en la vida? ¿Será que usted se puede devolver, detenerse, evaluarlas y aplicarle los 5 porqués? ¿Sabe? Si yo los aplico, voy a mejorar grandemente en la planeación y por ende en los resultados. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Y por último, y no menos importante, es la ejecución. Para yo tener una llegada a la meta asegurada y con éxito, yo debo aprender a ejecutar. Yo puedo evaluar y mirar problemas, puedo hacer una planeación y eso está bien, pero si yo no ejecuto, voy a quedarme paralizado y quieto. Hay un texto que el Señor colocó en mi corazón que nos ayuda a comprender esto de la ejecución, de poner por obra lo que sabemos que tenemos que hacer. Y eso está en Lucas 15, 18 al 21. Lucas 15, 18 al 21, y con este texto estamos cerrando ya el mensaje. Mire lo que dice Lucas 15, 18. Usted conoce el texto. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Escúcheme, la parábola del hijo pródigo es una parábola que se aplica a todas las actividades de nuestra vida, sobre todo en aquellas que nos hemos equivocado. El hijo pródigo se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque él pidió anticipadamente la herencia. ¿Cuándo se le reparte herencia a los hijos? Cuando el padre muere. Entonces, si un hijo tiene la osadía de pedir la herencia antes, está deshonrando al padre, porque está queriéndole decir: mejor que usted se muriera, yo quisiera tener aquí la marmaja ya. Está deshonrando al padre. Sin embargo, el padre, que es un padre justo, ¿qué dice? Que le dio a los dos, no le dio a uno solo, le dio a los 2 hijos. Ahora, ¿qué hizo este hijo con lo que recibió? Lo gastó de manera incorrecta. ¿Será que lo que Dios nos ha dado lo hemos gastado correctamente o lo hemos gastado de manera incorrecta? Nuestra salud, nuestro tiempo, nuestros recursos, etcétera, etcétera. Pero no obstante,
habernos equivocado, porque la equivocación es humana. Diga, todos nos equivocamos. Pero tengo la oportunidad de arrepentirme, que fue lo que hizo este hijo. Ahora, él hubiera podido quedarse quejándose allá. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que el muchacho reaccionó? Cuando consiguió trabajo apacentando cerdos, que para los judíos era lo más indignante. Los cerdos eran animales inmundos. Ahora usted imagine que el trabajo que le den sea apacentarlos, ser un ganadero de cerdos. ¿Huelen rico los cerdos? Huelen inmundo. O sea, fue el punto de inflexión, cayó lo más bajo, y allá en lo más bajo él reaccionó. Hay gente que está en lo más bajo y en vez de reaccionar se hunden más, se hunden más. En vez de arrepentirse, reniegan de Dios, le echan la culpa a otras personas y no quieren asumir su propia responsabilidad. Este muchacho hizo lo correcto, reconoció su equivocación, porque hizo una evaluación. Él dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen que comer, y yo aquí ansiando comer estas algarrobas. ¿Usted conoce la algarroba? ¿Le gusta el olor de la algarroba? Es rica, la algarroba es deliciosa, es dulcecita y se le pega a uno en el paladar, pero el olor es inmundo. Eso era lo que le daban a los cerdos. Y él ansiaba, pero mire lo interesante de este muchacho, no se las comía porque no había quien se las diera. Entonces él toma la determinación de volver, pero no lo dejó solo en el querer. Hay gente que tiene sueños y metas y las tiene escritas y plasmadas y no las han hecho. Los cementerios están llenos de planes y de proyectos y de sueños que nunca fueron realizados. Entonces permítame ya ir cerrando el mensaje. Nosotros necesitamos poner en acción los dones, los talentos y los proyectos que el Señor nos ha dado. Porque si los dejamos solamente en planes, allí se van a morir. Necesitamos ponerle acción. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y las hace. ¿Y las qué? Las hace. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca se llama Cristo. ¿Cómo se llama la roca? Cristo. Si mi vida está fundamentada en Cristo, no importa los errores y equivocaciones que haya cometido hasta atrás, me detengo, evalúo, le pido perdón a Dios por mis errores, le pido que me ayude con su Espíritu Santo y me proyecto a una vida de victoria, pero con acción, diga, con acción. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice un adagio popular. Usted ya tiene su ofrenda, su diezmo diligenciado. Yo necesito un sobre, a mí nadie me dio un sobre, necesito un sobre. Yo he aprendido no presentarme delante de Dios con las manos vacías. Gracias, hermana Martica. Si usted tiene allí su ofrenda, su diezmo, su primicia, su ofrenda misionera, aún si necesita el sobre, pídalo, todavía estamos a tiempo y vamos a presentarlo todos delante del Señor, aquí con el cierre de esta palabra. Colóquese en pie, si ya tiene su sobre diligenciado, colóquese en pie. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Yo oré para que el Señor me dirigiera para traerle esta palabra. Yo no la busqué en internet, ni fui a un libro de predicaciones, sino que fui de rodillas y le pedí al Señor lo que usted y yo necesitábamos. Yo también la necesito. Y yo creo que si viene de Dios, yo la recibo. Con su manita levantada y su sobre allí, como gratitud al Señor, vamos a darle gracias por la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra predicada. Ella nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo
que riega en la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas que la han recibido y que estamos dispuestos a ponerla por obra. Señor, ayúdanos a evaluar objetivamente nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros logros. Ayúdanos, Señor, a ver de una manera correcta nuestras equivocaciones, que no nos justifiquemos, que no le echemos la culpa a nadie, que podamos tener nuestra propia responsabilidad en los errores para poder corregir, para poder tener una planeación correcta, una visión correcta del futuro, sabiendo que tú sostienes a todo aquel que confía en ti. Cielos y tierra pasarán, dijiste, mas mis palabras no pasarán. Que todos los que hemos creído y confiado en ti y en tu palabra, veamos los frutos de esta palabra, de poder creer en ella. Que podamos hacer una planeación correcta de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de nuestras empresas, de nuestra iglesia, y que las pongamos por obra y que comencemos priorizando las cosas más importantes, que no nos dejemos llevar por las cosas urgentes que muchas veces nos quitan el tiempo, sino que hagamos una planeación correcta y aquello que es más importante lo hagamos de primero. Y primero, Señor, estás tú. Hemos creído que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y si eres nuestro Señor, somos tus siervos dispuestos a hacer tu voluntad y a hacer aquello para lo cual tú nos llamaste. Señor, que esta palabra sembrada en el corazón de tus hijos y tus hijas dé el fruto, y muchos, Señor, puedan hacer una planeación correcta y tener éxito en sus vidas y llegar a la meta al final del año y poder sacar de ella los frutos que esperamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de venir al altar. Venga usted al altar, como dice la palabra. Traigan todos al alfolí su ofrenda.